Este quiero ver qué es. Este es tilapia. Este no es el último. Creo que este es. No. Este sigue siendo el de tilapia. Creo que todo lo que está en los proyectos se lo solicitó el Byron en la parte financiera, entonces vamos a ver aquí. Este. Luego les voy a poner el del café para quienes tienen el proyecto del café. Un poco más pequeño. Bueno, no sé hasta qué, si es exactamente como está acá, creo que varía un poco, ¿verdad? Con relación a lo que está en la guía, pero prácticamente pues es lo mismo, ¿verdad? En el estudio de mercado, pues la parte de la oferta, establecer la oferta histórica. Acá les voy a dar un tip de dónde pueden obtener información en la fuente, ¿verdad? El Ministerio, obviamente, de Agricultura, Ganadería y Alimentación. No sé si ya empezaron a buscar ahí las personas que tienen este producto y también las personas que tienen el café. Me recuerdan el otro producto, porfis, porque se me olvida. No sé si eso de arveja, creo que me había mencionado o no. No, ¿verdad? Ahí me dicen en el chat qué producto es o abren su micrófono y me dicen. Pero obviamente tenemos que obtener como primer punto para nuestro estudio de mercado las estadísticas, ¿verdad? Entonces, para que partan de allí y ustedes ya vayan a una fuente confiable que les brinde información. De arveja, ok. No tengo ejemplo de arveja, Samuel, pero voy a ver si consigo uno para mostrarles. Y si no, ustedes, como les decía, busquen y les van a aparecer varios. Creo que ahí en el centro, si alguien puede ir a la biblioteca del centro, yo no sé si están dando las versiones digitales, ¿verdad? Pero yo creo que han trabajado proyectos de arvejas al centro, entonces también les podría ayudar. Entonces, esta es la primera parte, ¿verdad? Definir y encontrar las estadísticas de sus productos. En el área del café, pues con Ana Café, ¿verdad? Les podría ayudar para poder obtener estadísticas de todo lo que tiene que ver con relación al café. Esta pues es la oferta, ¿verdad? Lo que se ha tenido los 5 años previos al proyecto que ustedes van a desarrollar. Entonces, creo que Lick Byron les pidió 5 años, ¿verdad? Previos al proyecto. Si tienen más información, pues también está bien. Es la oferta proyectada también, sin tomar obviamente en cuenta el proyecto basado en la ecuación de los mínimos cuadrados. Entonces, para los que decían que cuando iban a utilizar lo del mínimo cuadrado, pues esta es la oportunidad. A raíz de esa ecuación, ustedes van a poder calcular su oferta total, ¿verdad? Entonces van a hacerlo en base a la oferta histórica, ya ustedes realizan la oferta total proyectada, ¿verdad? Tomando en cuenta la producción y las importaciones. ¿Qué más? La demanda potencial histórica, ¿verdad? Que ya va relacionado con el tema de la población. Aquí pues ustedes deberían buscar elementos, ¿verdad? Que les indiquen cuál es el consumo per cápita, ¿verdad? Si no encuentran esa información, por ejemplo, en el tema del café, les cuento que no van a encontrar, ¿verdad? Esa parte, pero pueden abocarse a algún experto, ¿verdad? Algún nutricionista podría ser, que les diga a ustedes cuál es el consumo de café, ¿verdad? Recomendado o el que se realiza generalmente, ¿verdad? Porque algunas personas indican que, o algunos estudios indican que el café tiene ciertos beneficios y algunos dicen que pues, tiene ciertos elementos en contra, ¿verdad? Entonces tienen que buscar esa información si no existieran estadísticas para ustedes elaborarlas en función de eso, ¿verdad? Lo bueno que los 3 proyectos van a encontrar información y al final van a tener cuadros similares a estos, ¿verdad? Con toda la información que ustedes ya tengan recabada. Entonces, luego la demanda potencial proyectada, yo creo que esto ya se los había mostrado la otra vez, el consumo aparente, la demanda insatisfecha en función de los cuadros anteriores.
Y la demanda proyectada, que ya es lo que esto es lo que al final a nosotros nos va a servir, ¿verdad? Si este último cuadro que dice demanda insatisfecha proyectada da negativo, pues nuestro proyecto pues no va, ¿verdad? Porque desde aquí, el punto de vista mercadológico nos está indicando que no hay una factibilidad de poder llevar a cabo el proyecto, ¿verdad? No hay demanda insatisfecha, así que no tiene razón de ser. Y por eso siempre se realiza el estudio de mercado de primero, porque en función de esto ya nosotros podemos continuar. ¿Qué pasa si nosotros hacemos primero el estudio técnico, el estudio financiero, determinamos que si es viable, que si es rentable, que si tenemos los recursos para realizarlo, administrativamente, legalmente, ambientalmente, todo es posible? Pero ¿qué pasa si dejamos de último el estudio de mercado y aquí nos dice que es demanda insatisfecha? ¿Verdad? Ya hemos invertido muchos recursos en desarrollar los otros estudios y al final de cuentas, pues haga lo que haga yo, no voy a tener demanda. Entonces, por eso siempre se elabora en primera instancia, tomando en cuenta todos esos elementos que vimos. El precio, esto ya es parte de, obviamente, todo lo que tiene que ver con las P. ¿Hasta cuántas P vieron en mercadotecnia, chicos? 4. 4. ¿Solo 4 vieron? Bueno, generalmente se siguen aplicando esas 4, ¿verdad? Pero se han ido incluyendo más. Actualmente son 8. Ahora yo recuerdo que son 6, dice Samuel. Pues son 8, ¿verdad? Entonces, se han ido incrementando algunos elementos como procesos, personal, relaciones públicas y evidencia física. Le llaman al otro por sus siglas en inglés, Physical Evidence. Entonces, por eso son 8, ¿verdad? Que aplica también para el tema de servicios. Entonces, pueden agregar algunos elementos aquí, ¿verdad? Obviamente de las 4P. ¿Cómo van a establecer ustedes su precio? Una de las estrategias para establecer su precio siempre va a ser el costo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo me voy al lado del precio para establecerlo en función del precio de mercado, pues, ¿qué va a pasar? Generalmente el precio de mercado, pues esas personas ya tienen cierta experiencia, cierta relación con sus proveedores y con sus clientes que les va a permitir a ellos probablemente obtener costos más bajos. Y tal vez yo no voy a poder operar o producir a esos costos. Así que probablemente al inicio yo no pueda poner el mismo precio, ¿verdad? Inclusive, pues eso nos puede llegar a afectar si nosotros tomamos decisión de implementar ese precio en función del mercado. Si no, siempre se recomienda hacerlo en función del costo, ¿verdad? Y si obviamente ya tomando como referencia el costo, yo ya puedo dar ese mismo precio que el mercado, pues obviamente también ya lo puedo considerar. Y pues obviamente obteniendo también ese margen de utilidad o ganancia que nos indique pues la junta directiva o pues la alta gerencia de la institución, ¿verdad? Entonces acá cuál va a ser el precio que se establezca, cómo va a ser el proceso de comercialización. Esa parte es bien distinta a lo que han visto ustedes en mercadotecnia, ¿verdad? Entonces, aquí la comercialización se divide en 3 partes, ¿verdad? La dispersión, el equilibrio y la concentración, ¿verdad? Esto es parte de los elementos, entonces no se aplican generalmente en las 4P como tal, sino tienen variaciones en función de esta parte. Creo que tengo, voy a buscarlo, creo que tengo un archivo que se llama Mercadotecnia para Productos Agrícolas, creo yo. Entonces, voy a buscar el documento y se los voy a mandar que les pueda servir para ustedes desarrollar toda esta parte que tiene que ver con el mercadeo. También está el análisis de la comercialización, esto es un poco diferente y eso pues ustedes no lo han visto, ¿verdad? Entonces, por eso, eso lo ven hasta en las charlas de EPS, hasta ese punto ustedes lo van a poder ver. También se tienen los canales de comercialización, cómo ustedes van a distribuir su producto. En este caso, si se dan cuenta, pues se va a tener una relación con un mayorista a quien se le va a vender el 95% y el 5% restante se va a tener con un detallista. No se va a tener relación directa con un consumidor final. Generalmente así ocurre cuando hablamos de productos agrícolas, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, las personas que producen estos tipos de productos, pues lo comercializan a un mayorista o a un detallista. Estamos hablando, por ejemplo, de la central de mayoreo, de todos los vendedores de la terminal y de todos los mercados, ¿verdad? Pero ya no se tiene un contacto directo con el consumidor final.
Esto también, los márgenes de comercialización. Yo creo que esto, pues no sé, esto no lo vieron, ¿verdad, chicos? En League Byron, ¿no? Sí, es que como esto lo ve más uno en EPS, pero son los elementos que se deben aplicar. Yo no sé si en la guía está, pero si no, revisan y me cuentan. Ya no me recuerdo si vi esta información por ahí. Porque aquí obviamente obtenemos en función del precio que nosotros estamos dando al siguiente nivel de la comercialización, ya sea un mayorista o detallista como está acá. Entonces ya nosotros obtenemos un margen, ¿verdad? Y cuál es la rentabilidad que nosotros estamos teniendo con esa relación, ¿verdad? Con esta relación comercial. Bueno, aquí en esta parte ya nosotros estamos en el estudio técnico, que fue lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Yo les comenté que cómo vamos a establecer nosotros esta parte del estudio técnico, y lo primero que le solicita la guía creo que es la capacidad. Entonces, en función de todo lo que yo necesito producir, derivado de la demanda insatisfecha, yo ya voy tomando decisiones acá en el estudio técnico. La localización incluye dos elementos, que son la macro, que es pues a gran escala donde va a estar ubicado, y la microlocalización, que ya es colocar exactamente la ubicación, o sea, con dirección, si ustedes ya van a tener una dirección del lugar donde van a estar sus instalaciones, ¿verdad? Acá la localización, en la guía, el licenciado Byron solicita que utilicen el método de factores. Entonces, eso lo vamos a ver, creo que en la siguiente unidad, no esta que viene, sino la otra, y pues no es algo del otro mundo, ¿verdad? Es la forma de localización o la estrategia de localización más fácil. Entonces, eso no tengan pena por eso. El tamaño del proyecto. Bueno, en esta parte ustedes ya tendrían que saber, bueno, en función de la demanda insatisfecha, cuál va a ser el porcentaje de participación que ustedes quieran tener. Me voy a regresar un poquito a la demanda insatisfecha. Aquí. Y si se dan cuenta, ¿verdad? Este proyecto estaba como para los años en que se iba a desarrollar, ¿verdad? 2010 a 2014. Estos iban a ser los años para los cuales se realizaron proyecciones. Entonces, esta era la demanda insatisfecha para esos años. Entonces, si nos damos cuenta, pues nosotros probablemente no querramos suplir obviamente toda esa demanda insatisfecha que nos reflejó estos resultados, sino que elegimos nosotros un porcentaje. Por ejemplo, de lo que nos indica el 2010, nosotros podemos decir, bueno, un 10, un 15, un 20%, ¿verdad? En función de la demanda insatisfecha, nosotros ya elegimos cuánto producir. Y ya en función de eso, pues hacemos todo lo demás. Acá, si se dan cuenta, en el tamaño del proyecto, indica que van a tener una producción de 63.150 libras, ¿verdad? De chile pimiento anuales. Entonces, esto es lo que se decidió. Y van a ser en presentaciones de cajas de 25 libras. Entonces, todo eso ustedes lo deben averiguar, ¿verdad? Cómo se presentan, cómo se venden este tipo de productos, ¿verdad? En este caso, si se dan cuenta, como dije acá, son cajas de 25 libras. En el caso del café, bueno, ¿cómo lo van a vender? Si por costal, ya procesado, ¿cómo, verdad? Entonces ustedes deben ir definiendo esa parte, y eso es lo que vamos a iniciar a ver hoy, dependiendo del tipo de proceso y tipo de producto que ustedes van a querer entregar. ¿Verdad? Aquí hay niveles tecnológicos específicos de acuerdo a la producción agrícola, ¿verdad? En el valor y volumen de la producción, ustedes van a tener que proyectar cuánto van a producir anualmente, ¿verdad? Generalmente, pues se toma un dato, como está en este ejemplo, de un mismo volumen de producción para los 5 años del proyecto. Pero también ustedes podrían ir considerando un incremento, ¿verdad? Con relación al monto inicial. Entonces, eso también, pues, está bien, ¿verdad? Para que no haya ningún problema en el estudio financiero. Se recuerdan que acá, en la parte del estudio técnico, es donde deben definir bastantes elementos que les van a servir para su estudio financiero. Entonces, aquí, con la producción que ustedes definen, en este caso, si se dan cuenta, una manzana es la que nos va a dar esa cantidad. ¿Sí? Una manzana. Entonces, va a depender. No te preocupes, Julio, está bien, no hay problema. Yo los presiono
un poquito con la cámara porque ya les conté, ¿verdad? No sé si fue a ustedes a los que les dije, pero vi un estudio que decía que con esto de la virtualidad, el porcentaje o el nivel de educación desmejoró en un 20%. Entonces me da pena que realmente nosotros estamos de este lado y pues obviamente ustedes también, así como nosotros desarrollamos estrategias para transmitir los conocimientos, ustedes desarrollan estrategias para copiarse. Entonces, no es que esté diciendo que todos se copien, ¿verdad? Pero, o a veces creo que el conocimiento no llega en el nivel que se podía hacer en un salón presencial, porque allí uno los miraba y estaba de frente con ustedes y estaba viendo si estaban poniendo atención o no, pero aquí se están con la cámara apagada hasta, pues no sé, si se van a dormir, se van a hacer algo y no están poniendo atención, ¿verdad? Por eso lo hago, pero no tengan pena, ¿verdad? Al final de cuentas lo hago porque ustedes aprendan. Y todo esto de verdad que, como les decía, más que todo esta operaciones, la operaciones 2, es la base de los proyectos. Acá se ve todo con relación a eso. Y eso pues les ayuda mucho a ustedes en su desempeño. Y como les he mencionado, es la base del estudio financiero. Si ustedes dejan un factor de lado, acá en esta parte, pues les va a perjudicar en su estudio financiero, ¿verdad? Entonces, solo por eso. Bueno, ahí vamos entonces en el valor y volumen de la producción. El cuadro anterior dice muestra la producción de chile y pimiento de 5 años y un volumen de 2.556 cajas con 25 libras cada una, ¿verdad? Entonces eso es lo que se va a producir anualmente en una manzana. Entonces esos son elementos que ustedes deben ir investigando. ¿Cuánto de terreno necesito yo para producir cierta cantidad, verdad? Entonces eso pues ya está establecido. Si no encuentran información en San Google, busquen a un ingeniero agrónomo, ¿verdad? Entonces él les puede ayudar con relación a esa parte. Durante la investigación, pues es de vital importancia que ustedes tengan contacto con conocimiento experto, ¿verdad? Algún experto en la materia que los pueda apoyar. El proceso. Este es un estilo de flujograma. Si ustedes se dan cuenta, el que vimos ayer tenía, creo que triángulo invertido y cuadrado o rectángulo, creo yo, para describir las operaciones. Pero aquí, si se dan cuenta, este símbolo de inicio es el que se utiliza generalmente para todos los flujogramas. Entonces tenemos el inicio, del lado izquierdo tenemos el proceso y del lado derecho la descripción. Como les decía el día de ayer, depende de lo que ustedes quieran presentar, ¿verdad? No hay una forma específica de hacerlo, no hay una sola forma. Entonces, vamos a ir viendo acá cuáles podrían utilizar y la que mejor les parezca, pues va a estar bien, ¿verdad? Con que se vea profesional y presentable, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de todos estos trabajos, no hay colores, no hay, ¿verdad? Entonces, no sé si Lick Byron les dio alguna indicación con relación a eso a los chicos de financiera, pero pues generalmente pues no se utilizan colores, ¿verdad? En función de que entregamos estos, como son trabajos para imprimir ya como tesis o en forma individual de EPS, pues no lleva colores porque se imprime en blanco y negro, pero ustedes podrían incorporar alguno, ¿verdad? Que no vayan a poner puro semáforo, ¿verdad? Rojo, verde y amarillo, sino colores profesionales, que se vea presentable, ¿verdad? Entonces acá están todos los pasos, si se dan cuenta, la preparación del terreno, la siembra de los pilones, la fertilización, la limpieza, el riego, el control de plagas, la cosecha y el fin del proceso. ¿Verdad? Entonces, para que verifiquen cuál es técnicamente el proceso que se debe llevar a cabo en función de cada uno de los productos. Y aquí pasamos a esta parte muy importante también de los requerimientos técnicos. ¿Qué requiero yo para llevar a cabo esa producción? ¿Verdad? Necesito instalaciones, ¿verdad? En este caso, pues, aparte de las instalaciones de algún tipo de construcción e infraestructura que ustedes vayan a realizar, también necesitan un terreno para la producción como tal, ¿sí? Entonces, ustedes deben identificar dónde va a estar el terreno, dónde va a estar el área también de del almacenamiento, ¿verdad? De la clasificación y almacenamiento y todo lo que se debe hacer con relación al proceso de la preparación de cada una de las cajas, en este caso de chile pimiento. Las instalaciones, ¿verdad? El terreno y una casa de asociados, dice, para asuntos administrativos, donde se va a tener obviamente el área de las oficinas
No sé si va a haber un área, por ejemplo, de limpieza. Yo fui a una asociación de productores agrícolas ahí no me recuerdo por dónde estaba, pero justo tenían la construcción cerca, ¿verdad?, de donde se realizaban las siembras, y tenían ahí a un equipo de operarios que estaban haciendo la limpieza y el empaque de estos productos, porque como eran 100%, ¿cómo se dice cuando no tienen fertilizantes químicos? Se me fue el nombre, orgánicos, ¿verdad? 100% orgánicos. Entonces estos productos son muy demandados en el extranjero. Entonces esta compañía exporta su producto. Entonces tenían una línea que se encargaba de hacer la limpieza como tal, la desinfección de todo lo que se mandaba. Creo que ahí tienen arveja china. Podrían ir a investigar algo también si les puede servir para verificar algo del proceso. La fundación se llama SPROC, es una asociación. Entonces, por si alguien la conoce, ¿verdad? Creo que algunos compañeros ya han realizado algunas prácticas allí todo y probablemente pues les den algún tipo de información. Entonces, el equipo agrícola que vamos a necesitar, ¿verdad? Todas las herramientas, mobiliario, ¿verdad? Y equipo que ustedes vayan a necesitar ya dentro de las oficinas como tal o dentro del área productiva, ¿verdad? Las herramientas, como decía, y la mano de obra. Esto es importante en función de lo que hablábamos ayer. ¿Cómo ustedes van a determinar cuánta mano de obra necesitan? Deben saber cuánto tiempo se tarda cada persona en cada una de las actividades que vimos anteriormente en el flujograma. Entonces, en función de eso, dice, bueno, necesito tantas personas para tal actividad y así sucesivamente para ir distribuyendo ustedes su mano de obra. Aquí se pueden apoyar ustedes de cómo calcularon sus presupuestos. Para los que ya llevaron presupuestos, Financiera 3, allí en la parte de los presupuestos vieron cómo calcular la mano de obra. Entonces esa parte les puede servir de base para calcular esta parte. Si en algún momento necesitan alguna guía o información, con mucho gusto los puedo apoyar en esto para ya preparar material y poder darles un refresh de esto, ¿verdad? Aquí ya está lo descrito previamente, cuantificado, ¿verdad? Ya tenemos y detallado, porque tenemos qué equipo de riego necesitamos, cuál es el equipo agrícola, cuáles son las herramientas que necesitamos, el mobiliario y equipo de oficina, el terreno va a estar por acá también, creo yo, los insumos, ¿verdad? La mano de obra. Esto obviamente va a ser para todo el año, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Esos elementos ahí en los requerimientos técnicos. Vamos a ver, aquí creo que no colocaron el terreno. Aquí va el terreno también, oyeron chicos, en la parte de requerimientos técnicos. Debe ir el terreno y la infraestructura, ¿verdad? Que se necesita para ustedes llevar a cabo su proceso productivo. Entonces, en esta tabla, yo creo que quedamos con el Ig Byron de incluir en una sola tabla todos los requerimientos. O creo que quedó distribuido, pero más que todo, si está dividido la mano de obra, la materia prima y todo lo que tiene que ver con la parte física, mobiliario, equipo, herramientas, todo eso, son tres tablas separadas, pero prácticamente necesitamos los mismos elementos. Necesitamos saber qué se necesita, en qué medida lo necesitamos. Por ejemplo, aquí dice depósitos de agua, pues es en unidad. Ahí habla, aquí en casi solo es en unidad, pero vamos a poner la otra parte donde hay como más variación. Aquí. Por ejemplo, necesitamos fertilizantes, estos en litro, y cuál es la cantidad que necesitamos, ¿verdad? Para iniciar la producción durante el primer año, ¿verdad? O los primeros 6 meses, generalmente, que es esto como les sirve de base para calcular su inversión fija y su inversión en capital de trabajo. Pueden colocar únicamente lo que les va a servir durante los primeros 6 meses. ¿Verdad? Que cuando calculan ustedes la inversión fija y su capital de trabajo, ese capital de trabajo va enfocado en lo que necesitan ustedes, en salarios, en materia prima, en insumos, solo para los primeros 6 meses de operación, ¿verdad? Entonces eso, con función a ese ejemplo, y conforme vayan avanzando, si tienen duda, pues
con mucho gusto los puedo apoyar por ahí. Ahora vamos a continuar con el tema como tal. Ahora sí vamos a empezar con el contenido de la unidad 2, que esto pues es lo que ya va a evaluarse ahorita en la segunda unidad. Perdón, es su segundo examen parcial. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar ahorita, ¿verdad? En la unidad 2, estrategia de proceso y estrategias de localización. Solo déjenme, creo que tengo abierto el programa por acá para decirles cuáles son los capítulos. Aquí en la estrategia del proceso entra capítulos 7, 9 y 11. No todos, ¿verdad? Aquí vamos a ir viendo qué contenido específicamente de cada uno es. Y el capítulo 15, el que contiene las estrategias de localización. Entonces esos son los capítulos. En su programa, en la esquina superior derecha, ustedes encuentran qué capítulos son parte de cada una de las unidades. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta parte de la estrategia del proceso, que es la primera unidad que vamos a trabajar. ¿Cuáles son los objetivos en este punto? Ustedes en este momento deben, ya cuando finalicemos la unidad, comprender qué es un proceso de manufactura, cómo se organizan los procesos de manufactura y todo va enfocado a la eficiencia. Luego se van a dar cuenta. Analizar los procesos de manufactura simples, entender las características de los procesos de servicio. Vamos a enfocarnos más en lo productivo, pero también vamos a dar unas pinceladas de lo que tiene que ver con relación a los servicios que pues tienen sus variaciones, ¿verdad? Explicar cómo están organizados los sistemas de servicio, analizar los sistemas de servicio simples, comparar diferentes diseños de servicio, ejemplificar un proceso de negocio típico y de cómo puede ser analizado, comparar diferentes tipos de procesos, explicar cómo se diseñan los puestos de trabajo, que obviamente va en función del tipo de proceso que ustedes deben establecer, explicar cómo se diseñan, perdón, se lo había leído, analizar los procesos de manufactura, servicio y logística para asegurar la competitividad en la empresa. Entonces acá les tenía los capítulos. Les voy a colocar el enlace de la presentación de Genial y en la página para que tengan acceso. Esto ya incluye lo que vamos a ver de aquí al segundo parcial. Bueno, en primer lugar, ¿qué son los procesos de manufactura? Aquí, para comprender de una forma más completa que nosotros vamos a tomar en cuenta aquí, esto parte desde el momento en que yo solicito las piezas o el material o la materia prima necesaria a mis proveedores hasta que yo envío al cliente el producto final o al siguiente eslabón en el canal de comercialización, que puede ser que yo sea un productor y le voy a trasladar a un mayorista o le voy a trasladar a un minorista. Hasta ahí se termina un proceso, ¿verdad? Que incluye obviamente también toda la parte de la logística, que más adelante la vamos a ver. Pero pasando también obviamente por el proceso como tal, por el corazón de la empresa. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas empresas que puede que se dediquen a lo mismo, pero algo que hagan diferente dentro del proceso es lo que nos hace a nosotros como clientes elegirlos, ¿verdad? Porque hacen algo diferente dentro del proceso. Puede ser alguna empresa que se dedique a algún tipo de servicio, ¿verdad? O un producto como tal, ¿verdad? Entonces, esa parte es bien importante. Obviamente, la parte de los ingredientes también es importante, ¿verdad? Por eso estamos divididos en dos, que a algunos les gusta la Pepsi y a otros les gusta la Coca-Cola. O a unos les gusta el pollo granjero y a otros nos gusta el pollo pinulito, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso también juega un papel importante. Pero el proceso como tal también juega un papel muy relevante dentro del resultado que nosotros vemos como un producto o servicio final. Vamos a ver aquí. Hay una parte medular dentro de todo proceso productivo y es el inventario. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado, no sé si ya les pregunté este semestre, del sistema Just in Time o justo a tiempo? ¿Se recuerdan del Just in Time?
los voy a poner acá. Just in time. Creo que leí creo que era algo así como que venía de Japón o algo así. Sí, va. Ok, ok, sí, muy bien, Samuel. Yo Venía recuerdo, esta que manda Kelly. yo recuerdo que era acerca de tener mercadería o materia prima justo al tiempo, entonces se ahorraba el hecho de como que mantener un inventario. Exactamente, justamente esa parte. Y como decía Samuel, esto se inició en una compañía japonesa que es Toyota, ¿verdad? Lo inició uno de los, obviamente, directores de ahí. Y la idea, como decía Kelly, era tener en el momento que se necesitaba la materia prima para iniciar el proceso productivo con esa materia prima que se recibe en el momento. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues reducir costos. Un inventario de producto terminado a ustedes les va a representar costos. En primer lugar, el costo de seguridad. ¿Sí? Debemos pagar un seguro sobre eso. Debemos tener instalaciones para tener este inventario de seguridad. Debemos tener personal para que esté controlando y vigilando este inventario de producto terminado. Entonces esto pues nos representa y también no solo inventario de producto terminado, también el inventario de materia prima, ¿verdad? Que va más enfocado a esa parte. Entonces, ese es el objetivo del Just in Time. Pero dependiendo del tipo de producto que nosotros estemos haciendo, fabricando, entonces en función de eso también, generalmente ya existe un momento en el cual entra a jugar ahí un inventario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar ese momento? Hay compañías, por ejemplo, que producen bajo pedido, por orden, como dice aquí. Aquí la clasificación que está luego de los, ¿cómo se llaman estas formas? ¿Son óvalos? No. No, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? No son óvalos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Se me olvidó. Bueno, aquí donde están los triángulos invertidos, ¿verdad? Dice, esta va a ser la forma, ¿verdad? En la cual, o el tipo de empresas. Hay empresas que fabrican para existencias. ¿Cuáles son las empresas que fabrican para existencias? Es para tener un inventario ahí. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué empresas pueden ser estas? Por ejemplo, cuando ustedes van a la tienda y piden, mire, quiero un Mitortrix. No se esperen a que le haga el pedido a la empresa, ¿verdad? No, ustedes ya tienen ahí su Tortrix. ¿Sí? Su coca bien fría y ya su almuerzo listo, ¿verdad? Las fábricas de cama, dice también. Hay muchos artículos que se fabrican para existencias, ¿verdad? Los electrodomésticos, ustedes van a ver, ¿verdad? Las maquilas, la ropa también, ¿verdad? Vaya si no. Y esa, lo que mencionaba Yesenia ahorita, es una de las empresas, yo no sé si ustedes han visto fotografías de las montañas de ropa que hay uno, no me recuerdo el nombre de los desiertos, los supermercados también, todos los productos que se generan para supermercados, tiendas, ¿verdad? De barrio, X, todo eso, son empresas que han fabricado para tener existencia, ¿verdad? Entonces ellos están y tienen que establecer estrategias para promocionar productos porque ellos no pueden perder eso. Ya fabricaron ellos para una demanda. Generalmente van a ser obviamente esos tipos de productos de consumo, ¿verdad? Como empleado y algunos como en lo que decían, ¿verdad? Brandon creo que fue de las pero bueno, en función a realizar su producción, en tener un inventario, distribuirlo. Hay otros que ensamblan por pedido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí en el libro van a encontrar algunos ejemplos con relación a esta parte, pero yo no sé si ustedes saben, bueno, hay algunas veces que ustedes van a un lugar, quieren comprar, por ejemplo, una computadora y ya encuentran una computadora como tal, ya completamente armada, con su memoria RAM, con sus puertos USB ya determinados, con un micrófono ya incorporado, con una cámara incorporada, con un tipo de pantalla y con un tipo de teclado. Ya está completa, ¿verdad? Ya no tienen ustedes que pedir nada. Pero hay otro tipo de compañías, si no estoy mal, creo que es IBM,
que ensambla por pedido. Entonces, el cliente solicita qué es lo que quiere, ¿verdad? Y también en el caso de diseño por orden también. Estos tres últimos están como muy relacionados, ¿verdad? Porque ya se hace en función de los requerimientos de la demanda. O que es, la demanda es la que va jalando la producción. Y en la fábrica para que se esté empujando la mercadería. Esa es verdad. Entonces, en ensamblar por pedido, ¿verdad? Ya la fabricás, pero el cliente nos va diciendo qué quiere. Bueno, mire, yo quiero por ejemplo, este tipo de cámara, este tipo de micrófono, este tipo de teclado, este número, este disco duro, esta memoria RAM, ¿verdad? Entonces, en función de lo que el cliente quiere, ¿verdad? Ya si fabrico por pedido, es otra cosa, ¿verdad? Ya son especificaciones muy propias, ¿verdad? En función de lo que yo tengo disponible para que el cliente haga su solicitud. Y el diseño por orden ya significa sentarse con el cliente y diseñar desde cero, incluyendo los materiales. Por ejemplo, aquí podríamos colocar una casa, ¿verdad? Ustedes van y se sientan con la constructora y les dicen, miren, ellos ya tienen asesoría con relación a este punto, ¿verdad? Y con ellos pueden elegir ustedes el tipo de material, el diseño, la distribución de cómo va a estar su casa y todo, ¿verdad? Entonces, depende en qué momento o qué tipo de proceso yo tenga para en ese momento yo involucrar ahí el proceso como tal. Y el inventario sí en determinado momento existiera. Pero acá pues no existe inventario. Hay un nulo inventario, ¿verdad? O muy bajo en el caso de diseño por orden. Y va disminuyendo o aumentando en los 4 tipos de empresas. Y también el proceso, el tiempo de espera del cliente es más largo mientras tengo, ¿verdad? Un diseño por orden. De aquí que me construye mi casa, a diferencia que yo vaya ya a un condominio donde hay casas ya finalizadas, terminadas, ¿verdad? Entonces ese es el tiempo de espera del cliente. Y la inversión en inventario, que obviamente está relacionado con la inversión que va a realizar la empresa en tener o no un inventario de producto terminado y los costos que esto va a representar en disminuyendo el tiempo del cliente, ¿verdad? Si fabrica no tengo que esperar nada, solo voy al supermercado Mario y voy a la tienda y hago mi pedido. En ese sentido va este tema de el inventario con a la ubicación del inventario en la cadena de suministro. Bueno, dice que hay estos triángulos invertidos que están acá, el proceso como tal, y no tiene nada que ver, pues aquí el cliente en la fabricación de excelencias, pues el cliente no sabe nada, no se involucra en ningún momento en el proceso de producción, ¿verdad? Entonces son los puntos de desacoplamiento, los puntos donde se separa el cliente del proceso productivo. Aquí en el ensamble por pedido, pues obviamente lo que decíamos, el cliente en determinado momento pues hace un pedido, pero yo en función de eso ya traslado, por ejemplo, con algunas especificaciones o algún lote que yo ya tenga con esas especificaciones de producto terminado. Y así sucesivamente con las otras formas, ¿verdad? Las empresas que atienden a clientes desde el inventario de artículos terminados se conocen como empresas que fabrican para mantener existencia, ¿verdad? Que es lo que hablábamos. Las empresas que combinan varios módulos ensamblados de antemano para satisfacer las especificaciones de un cliente se denominan empresas que ensamblan por pedido. Las empresas que fabrican productos para el cliente a partir de materias primas, piezas y componentes fabrican por pedido. Una empresa de diseño a la orden trabaja con el cliente para diseñar el producto y después compra productos, piezas y componentes para elaborarlo. Es decir, el cliente ha tomado la decisión en todo momento. Y hay un tipo de manufactura esbelta, ¿verdad? Que es el intento por alcanzar altos niveles de servicio al cliente con mínimos niveles de inversión en inventario. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que se requiere, ¿verdad? Que yo vaya cumpliendo
con mis compromisos en la demanda y que obviamente también vaya reduciendo costos al mínimo en el momento de la inversión en el inventario. Y aquí, jóvenes, lo que hemos platicado, ¿verdad? El tema de poder calcular la demanda en ese estudio de mercado es un factor crucial y nos va a ayudar a nosotros a poder tener un mejor desempeño a nivel general en la compañía. Porque si yo calculé mal mi pronóstico de ventas, por ejemplo, que es lo que ustedes van a hacer, como la producción va en función de ese porcentaje de la demanda insatisfecha, entonces ahí ya ocasiono problemas yo de forma vertical a todas las áreas de la compañía, ¿verdad? Porque yo estoy calculando mal, por ejemplo, mis ventas y puede que en determinado momento tenga mucho inventario, ¿verdad? Para la venta y eso me va a ocasionar problemas muy graves. Entonces eso pues es necesario que lo podamos determinar. La organización de los procesos de manufactura. Bueno, acá el patrón general del flujo del trabajo define los formatos para la distribución dentro de una instalación con la consideración de que hay 5 estructuras básicas. Hay por proyecto, centro de trabajo, celda de manufactura, línea de ensamble y un proceso continuo. Va a depender mucho, obviamente, del tipo de producto que yo estoy trabajando, ¿verdad? Entonces vamos a ver los 5 ejemplos básicos o las 5 formas básicas de poder distribuir esta parte. Tenemos como punto número 1 la distribución por proyecto. El producto en razón de su volumen o peso permanece fijo en un lugar. El equipamiento se lleva al producto y no a la inversa. Aquí les coloqué un ejemplo de qué podría ser por proyecto, ¿verdad? Aquí trasladamos nosotros todo lo que necesitamos, la producción, mano de obra, la materia prima, todo, al lugar donde nosotros debemos desarrollar. El ejemplo es una construcción, ¿verdad? Puede ser una bodega, una oficina, una casa X o Y, algo que nosotros no podamos trasladar, ¿verdad? Entonces lo debemos realizar allí en el lugar donde tenemos nosotros el espacio para poder llevar a cabo este proceso. Y si se dan cuenta, pues acá finaliza obviamente el proceso una vez finalizo yo el proyecto, ¿sí? Entonces obviamente ahí voy a organizar yo todos los recursos que deba necesitar o que necesite para concluir el proyecto. Voy a necesitar expertos en cada una de las áreas, ¿verdad? Aquí pues obviamente vemos únicamente, digamos, los cimientos porque es una casa americana, ¿verdad? Que las construyen 100% o en su mayoría con madera, pero si no, pues sería otro, ya para los detalles obviamente vamos a tener que contratar otro tipo de personas o probablemente también la constructora como ya tiene obviamente sus cuadrillas especiales para cada uno de las actividades o procesos que se deban desarrollar en el proceso. Centro de trabajo. Esta es una estructura de un proceso que resulta ideal para producir una variedad de productos no estandarizados. En ocasiones se dice que los centros de trabajo son departamentos y estos se concentran en un tipo particular de operación. Entonces, si ustedes en una empresa, por ejemplo, tienen diferentes artículos que producir, entonces van a estar divididos por centros de trabajo, porque van a tener muy diversos productos que fabricar y cada uno de los departamentos va a ser especializado en poder concluir con el 100% del proceso de ese producto como tal. Entonces, por eso son denominados centros de trabajo. También tenemos la forma de celda de manufactura. Aquí en esta área se producen bienes sencillos, son requerimientos similares para su procesamiento. En la fabricación de metales, tal vez lo van a encontrar, los microprocesadores de computadoras y en el trabajo de ensamble, ¿verdad? Entonces, son procesos repetitivos que le dan a los operarios un conocimiento amplio, ¿verdad? Y una capacidad o un aprendizaje, ¿verdad? Muy rápido. Y al final de cuentas también un desempeño muy bueno, ¿verdad? Porque están especializados en realizar una única operación durante todo su tiempo de trabajo. Entonces esto es uno de los beneficios de este tipo de producción, ¿verdad? La línea de ensamble. Esta estructura de proceso diseñada para fabricar piezas separadas.
Algunas piezas pasan por un ritmo controlado. Si se dan cuenta, acá es una banda continua, pero es como aérea, ¿verdad? En lo cual algunas personas deben ir trabajando o incluyendo algunas partes desde abajo, ¿verdad? En este caso, pues es un ensamble de vehículos donde ellos ya reciben todo el material, ¿verdad? De los proveedores. Y esto es lo que mencionábamos con relación al justo a tiempo, ¿verdad? Acá, en el momento, obviamente este tipo de empresas ya tienen programada su producción diaria, semanal, anual, mensual, trimestral, y esta información tiene que ir muy de la mano con la información que manejan obviamente los proveedores. Los proveedores se vuelven uno con relación a la empresa y tienen que tener información en tiempo real para saber en qué momento ellos deben despachar todas las piezas y toda la mercadería que se necesita para el proceso productivo. Esto a veces incluye algún tipo de riesgo, ¿verdad? Porque si en determinado momento me falla un proveedor, ¿qué pasa? O puedo tener más de un proveedor también, ¿verdad? Para evitar este tipo de problemas. Y si en determinado momento un proveedor me falla, entonces yo poder acudir a otro para saber que voy a tener lo que necesito en el momento en que lo necesito. Algunos ejemplos son las líneas de ensamble de juguetes, los aparatos eléctricos y, como ven acá, el ejemplo de los automóviles, donde ya tenemos nosotros piezas que únicamente vamos ensamblando. También tenemos el proceso continuo, ¿verdad? Aquí muchas veces va a ser automatizado. Estamos transformando materia prima en productos terminados en un proceso continuo. Aquí generalmente este tipo de producción se da durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Es un proceso que no para, ¿sí? Y nosotros acá en este punto tenemos que saber que necesitamos tener personal que cubra en todo este tiempo. En el ejemplo de ayer, ¿se recuerdan que estábamos viendo la capacidad de esta pastelería o panadería? Y ella tenía 3 turnos de 8 horas. Eso nos decía que las 24 horas del día había producción, ¿verdad? Entonces, es lo que pasa con este tipo de procesos. Aquí lo están enfocando en petróleo, productos químicos y fármacos, ¿verdad? Pero también aplica, ¿verdad? Todos los procesos que no tienen ningún, igual que la Bimbo, dice Mario, también, ¿verdad? Entonces, son procesos que no se detienen. Y las máquinas, si ustedes se dan cuenta, están funcionando todo el tiempo también. Son elementos que nosotros debemos ir considerando y viendo, bueno, yo necesito este tipo de maquinaria, ¿qué pasaría si la maquinaria principal tiene algún problema? Entonces son todas las situaciones que nosotros debemos ir evaluando que el proceso como tal, pues nos dicta. Es necesario que nosotros tengamos ese proceso. Al inicio, todas las empresas, ¿verdad, chicos? Nacieron de forma artesanal, ¿verdad? Entonces, con el paso del tiempo, se han ido industrializando, ¿verdad? Y ahora pues vemos un sinfín de procesos. Entonces, la siguiente semana vamos a hacer un trabajito de zona enfocado en eso. Todos vamos a investigar sobre un proceso productivo. Tal vez se los voy a colgar en RAW de una vez para que vayan viendo algo que les interese, y voy a abrir un espacio en una hoja de Excel para que cada uno coloque ahí, que no hablemos de un mismo producto todos o que sea repetido, sino vamos a elegir un producto sobre el cual investigar el proceso y poder hablar y poder clasificarlo dentro de estas formas que hemos visto para que vayamos comprendiendo cómo irlo colocando, ¿verdad? Porque acá el libro nos da ejemplos como de empresas muy industrializadas, ¿verdad? Pero en Guatemala, pues obviamente tenemos otra realidad. Hay muchas cosas que nosotros todavía las hacemos de forma artesanal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros pues vamos a considerar ese tipo de empresas dentro de la clasificación que se tiene por acá? A continuación acá hay una matriz de procesos y productos, ¿verdad? Aquí se incluye uno, la estandarización del producto, y 2, el volumen del producto, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos en círculos los tipos de procesos que acabamos de ver. Proyecto, centro de trabajo, celda de manufactura, línea de ensamble y proceso continuo. Si nosotros hablamos de una estandarización del producto baja y un volumen del producto bajo, nosotros nos referimos entonces a un proyecto. ¿Sí? ¿Se recuerdan que cuando hablamos del diseño por el pedido por diseño, ¿verdad? O empresas que trabajan en base a un diseño, entonces pueden ser los proyectos, ¿verdad? Que aquí la empresa o un inversor pues nos dice,
cuál es la cantidad. Por ejemplo, si estamos hablando de un condominio, nos da la cantidad de casas habitacionales que necesita, nos da las dimensiones, el diseño, trabajamos en elegir los materiales y todo, ¿verdad? Pero es un volumen de producto bajo, ¿sí? Y es una estandarización baja también, ¿verdad? Puede que sea solo una casa también, entonces ahí puede variar con relación a ese tema. En el centro de trabajo, ¿verdad? Tenemos un relativamente bajo también una estandarización del producto, porque son diversos productos los que se trabajan en cada centro de trabajo, ¿se recuerdan? Y el volumen de producto también no es muy alto. Entonces, por eso se trabaja en centros especializados para poder cumplir con esos requerimientos de producción. La celda de manufactura, pues obviamente aplica pues a más áreas, ¿verdad? El volumen de producto pues puede ser intermedio, estandarizado, y el volumen también puede ser intermedio, ¿verdad? Dependiendo de los requerimientos que se tengan. La línea de ensamble pues nos indica que ya es un volumen de producto más elevado y también la estandarización del producto es más elevada. Entonces, por ejemplo, cuando producen los Toyota Yaris, ya saben ellos cuáles son las especificaciones y es un estándar, es una misma tipo de puerta, tipo de llanta, capó, la carrocería, todos las partes del vehículo, ¿verdad? Y finalmente en el proceso continuo esto cumple con un volumen de producto elevado, alto, y también una estandarización de producto ya elevado o alto, ¿verdad? Entonces estamos produciendo ya en masa, como lo que hablábamos, ¿verdad? Como el ejemplo que ponía Mario con relación a la Bimbo, el ejemplo que les ponía que indicaba acá, ¿verdad? Que tienen que ver con relación al petróleo, gas, que obviamente eso más adelante lo vamos a ver, pero la forma en que se traslada, no en Guatemala, ¿verdad? Sino en Estados Unidos, por ejemplo, es a través de tuberías, ¿verdad? Entonces, es muy, muy diferente. Pero eso es en sí, cómo se aplica la estandarización y el volumen del producto, dependiendo del tipo de proceso. Y el tipo de proceso nos lo dicta, pues, generalmente el tipo de producto que nosotros ya estamos, que ya hemos elegido. En este punto, pues, ya elegimos nosotros el tipo o el producto que se va a trabajar. Bueno, pasamos a esta parte del análisis del punto de equilibrio. Aquí en el libro hay un ejemplo un poco distinto a lo que ustedes me imagino que van a trabajar con el licenciado Byron, pero lo vamos a ver únicamente como conocimiento. Yo sí voy a evaluar este punto en función de lo que está acá, ¿oyeron? Porque es obviamente el contenido del curso que nosotros nos debemos regir. Pero para la parte de la guía, por favor, entonces lo trabajan de acuerdo a las indicaciones que dio el licenciado Byron. ¿Alguien me puede recordar qué es el punto de equilibrio? Vamos a regresarlo para que no tengan el chivo. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es ver cuántas unidades tenemos que vender para recuperar los costos. Ok, muy bien, gracias Yesenia. ¿Qué tipo de costos? Todos los costos relacionados a la producción, licenciada. Ok, todos los costos, ¿verdad? Los costos fijos y los costos variables. En ese punto, yo soy posible de saber cuál es mi punto de equilibrio, tanto en unidades como en valores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos sirve para calcular el punto de equilibrio. El ejemplo que está acá en el libro es un poco diferente, porque acá lo que nos está dando es son tres opciones de qué voy a hacer yo con relación a cierto proyecto. Entonces, ahorita les voy a decir en qué página está, para las personas que puedan abrir su libro, y si no, yo voy a copiar por acá el enunciado para que todos lo tengamos a la vista. Entonces, las personas que estén en su computadora y puedan ir haciendo el ejercicio, pues lo pueden hacer. Solo déjenme guardar la captura de la evidencia porque luego se me olvida. Bueno. Voy a tomar otra vez la foto porque creo que tenían tengo problemas de señal y se me va a veces la camarita, o no sé si la tenían apagada, pero vamos a colocar aquí. Vamos a ver.
Bueno, vamos a ver si coloqué el enunciado por acá, no me recuerdo. Bueno, entonces vamos a dar lectura a esto. Un enfoque común para elegir entre diversos procesos o equipos es el análisis del punto de equilibrio. Una gráfica del punto de equilibrio presenta de forma visual las distintas pérdidas y ganancias que se derivan del número de unidades producidas o vendidas. La elección depende obviamente de la demanda anticipada. El método es más conveniente cuando los procesos y el equipo implican una cuantiosa inversión inicial y costo fijo, y también cuando los costos variables guardan una proporción razonable con el número de unidades producidas. Entonces ese es el dato que se tiene por acá. Vamos a trabajar entonces este ejemplo que aparece en la página número 154 y es el ejemplo 7.1 para quienes quieran, puedan y tengan por ahí disponible su libro. Y los que pueden ir trabajando conmigo, pues lo vamos a ir haciendo. Solo, no sé, ¿alguien tiene abierto su libro que me ayude con la lectura, Partis? ¿Nadie? Lo voy a poner acá, lo voy a proyectar el pizarrón. Ya se los coloqué acá, en el documento de Excel que vamos a trabajar. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura? Solo uno. No sean malos. Ya me olió la garganta. Análisis del Gracias. que un fabricante de para nada. Puede comprar la pieza a $2 por unidad, materiales incluidos. Puede hacer la pieza en un entorno semi controlado numéricamente a $75 por unidad, materiales incluidos. O puede fabricar la pieza en un centro de maquinado a $15 por unidad, materiales incluidos. Los costos fijos son prácticamente nulos si se compra la pieza. Un torno semiautomático cuesta $80,000 y un centro maquinado cuesta $200,000. El costo total de cada opción: costo de compra, $8 por demanda, costo por contorno, $80,000 más 75 por demanda, costo por un centro de maquinado, $200,000 más 15 por demanda. Ok, gracias Lisbeth, muy amable. Bueno, entonces vamos a iniciar planteando los datos, que es lo primero que les he recomendado para que puedan ustedes desarrollar acá su caso. Vamos a hacer un ladito, un ratito. Y vamos a ir colocando por acá las opciones que tenemos. En primer lugar, vamos a poner aquí. Vamos a poner la opción. La opción 1 dice que es comprar. Comprar la pieza, ¿verdad? Comprar pieza. La opción 2 dice que torno semiautomático. Torno semiautomático. Y la opción 3 dice un centro de maquinado. O sea, esto ya se refiere a fabricar la pieza. Hay decisiones que ustedes van a tener que ir tomando conforme va avanzando en las decisiones que vayan a hacer aquí en este punto, ¿verdad? Aquí, si se dan cuenta, ya iniciamos con eso. Porque estamos decidiendo entre comprar, ¿verdad? En realizar una pequeña parte del proceso y ya tener como tal un centro de maquinado en la cual yo voy a tener el control de la fabricación de la pieza.
Entonces, hay decisiones de subcontratación también que ustedes van a poder tomar en determinado momento, ¿verdad? Que ustedes tal vez no tienen los recursos necesarios para poder llegar a un porcentaje de producción, el porcentaje de producción requerido, y van a poder tomar esa decisión. Subcontratar a una empresa para que los apoye en cumplir con esos requerimientos. Pero pues hay ventajas y desventajas en función de esto, ¿verdad? A nivel y a criterio personal, una de las mayores desventajas que yo le veo es que ustedes dejan un poquito el control, ¿verdad? Del proceso productivo a un tercero. Entonces eso creo que pues a veces suele tener su peso. Y en algunas oportunidades, pues estas personas, si no son leales, pues pueden en determinado momento pues colocar ya su empresa como tal y algunos problemas que se pueden dar en función de eso, ¿verdad? Pero en este punto, pues nosotros no vamos a considerar eso, sino únicamente vamos a hacer los cálculos para que sepamos realmente qué es lo que nosotros vamos a los costos que vamos a tener y los ingresos, ¿verdad? En función de cuál va a ser la mejor opción. Si yo quiero comprar la pieza, si yo necesito un torno semiautomático o si el centro de maquinado es mi mejor opción. Entonces, vamos a empezar con los costos. Aquí nos está diciendo el costo total de cada opción, dice costo de compra 200 por demanda. Aquí dice que vamos a ver, los costos fijos son prácticamente nulos si se compra la pieza. Entonces, costos fijos, si se compra la pieza no vamos a tener. ¿Y costos variables? ¿De cuántos son los costos variables? Si yo compro. De $200. $200 por la demanda, así es. $200. Luego le pongo la moneda. Luego, vamos a ver qué más datos me está dando. Dice, puede hacer la pieza en un torno semiautomático, $75 por unidad. El costo de producir con torno dice 80,000. Entonces esos son nuestros costos fijos. Y el costo variable sería $75. En el centro de maquinado, obviamente como debemos adquirir la maquinaria correspondiente, el costo aquí aumenta a 200,000, pero el costo variable disminuye a 15 por la demanda, ¿verdad? Aquí no nos dice la cantidad. Supongo que un fabricante identifica, tarara, no nos dice la cantidad, ¿verdad? Pero se está tomando en consideración una demanda de 2,000 unidades, si no estoy mal. O déjenme ver aquí. $2,000 unidades. Entonces vamos a suponer que la demanda es de 2,000 unidades. Esto lo vamos a relacionar con las tres opciones, obviamente, para que sea objetivo el análisis. ¿Qué otro dato me está dando? Tenemos que saber el precio, ¿verdad? Yo creo que en esta parte del ejemplo no está el precio. Déjenme ver mi Genially, porque me tengo abierto mi libro. Sí, abajo nos está diciendo, ¿verdad? Que se supone una demanda de 2,000 unidades. El precio no está aquí, ¿verdad? No dice el precio tampoco, pero más abajo nos dice el precio es de $300. Considere que el efecto... Eso lo
van a encontrar en la parte de la solución. Para quienes tengan abierto su libro, no les voy a copiar aquí. Vamos a ver si me deja. Vamos a poner por acá solo como referencia porque aquí están los datos que necesitamos. Aunque únicamente los podemos copiar, ¿verdad? Pero lo voy a dejar aquí. Aquí nos habla de los del precio de $300, precio de venta, y las 2,000 unidades que se están suponiendo. Aquí. ¿Sí? Entonces tenemos aquí nuestro precio. ¿Qué más tenemos? La demanda dijimos 2,000, ¿verdad? O sea, ya tenemos nuestros costos variables, costos fijos, el precio, la demanda. Bueno, entonces ahora en función de eso ya podemos calcular nuestros costos fijos, variables, costos totales. Vamos a ir aquí. ¿Esto qué era? Esto era monetario, ¿verdad? Costos fijos, costos variables, precio también. La demanda también. Bueno, entonces vamos a colocar aquí aquí le vamos a poner costos variables por unidad. Si no nos vamos a equivocar acá. Y bueno, tenemos aquí vamos a calcular costos variables. ¿Qué datos necesito para calcular mis costos variables? ¿Qué datos necesito? La demanda por los costos variables unitarios. Así es. Gracias. Tenemos los costos unidades, los costos variables por unidad por la demanda. Y lo monetizamos. Y nuestros costos totales. ¿Cómo están compuestos los costos totales? ¿Qué sumo aquí? Si no me contestan, no seguimos. Son los costos fijos más los costos variables. Costos fijos más costos variables. Gracias. Entonces, ¿dónde están mis costos fijos? Aquí, más los costos variables. Y también vamos a ver cuántos ingresos vamos a tener. Aquí va a ser lo mismo en todas, ¿verdad? Pero tenemos nuestro precio por la demanda. Bueno, ya tenemos los datos de las tres opciones.
Para obtener la gráfica que ustedes ven aquí abajo, no necesito solo estos datos, porque si nos damos cuenta, tenemos solo un dato de costos variables, un dato de costos totales, un dato de ingresos y un dato de demanda. Entonces debemos realizar una tabla para nosotros, en función de la tabla, poder graficar. ¿Sí? Entonces vamos a realizar algunos puntos para nosotros llegar a esos niveles que nos están indicando por acá. Entonces, primero vamos a hacer nuestro ingreso. Y vamos a hacer, vamos a ver aquí cómo está, en cuántos puntos está dividido. Está de 250 en 250, si se dan cuenta, ¿sí? El número de unidades. Entonces vamos a ir a hacer esa tablita. Si quieren la vamos a hacer aquí para graficar siempre acá. Vamos a hacer aquí abajo, voy a ir bajando esto. Y bueno, aquí voy a poner mis ingresos. Mi demanda. Aquí mis ingresos. Aquí mis costos totales. Opción 1. Costos totales opción 2. Solo voy a poner 1, 2 y 3. Porque si no me vaya costos totales 1, costos totales 2 y costos totales 3. La demanda. Entonces la vamos a hacer de 250 en 250. Y bueno, esto más 250. Vamos a ver. Para que nos quede más o menos igual, 2500. Y tenemos nuestros ingresos. Entonces aquí vamos a multiplicar la demanda por precio. Vamos a fijar la celda. Licenciado, perdón, ¿será que lo podría aumentar? Ahorita voy. Gracias. Perdonen, yo trabajo en tamaño hormiga, pero bueno. Licenciada, disculpe. ¿Qué manda? ¿Qué manda, Sandra? ¿Podría repetir cómo sacó los datos de la demanda, por favor? Ah, bueno, aquí en la demanda únicamente como lo hice en función de la gráfica que nos presentan acá para que nos quede igual, ¿verdad? Entonces la construí tomando como base el nivel que está acá. El número de unidades lo dieron de 250 en 250. Entonces lo único que hice acá, pues ingresé el dato de 250 y para calcular las demás opciones únicamente tomé el valor del anterior más 250. Entonces a la celda anterior le sumé 250 y ya. Hasta llegar a 2500, ¿verdad? Que es el dato que aparece en la gráfica. ¿Sí? Aquí. Para que nos quede. Gracias, licenciada. A la orden. Y para los ingresos únicamente multiplicamos la demanda por uno de los precios que tengamos por acá. Si el no es lo mismo, ¿verdad? Y tenemos por acá ya nuestro porcentaje de ingresos. Solo vayamos verificando que sí hemos hecho bien porque los ingresos aquí dice 600,000 en 2,000 unidades, ¿verdad? Entonces, ahí vamos bien. Luego tenemos los costos totales, ¿verdad? ¿Cómo calculamos los costos totales en la opción 1? Sumamos los costos fijos. Esto lo vamos a fijar porque es la opción 1. Más. Tenemos el costo variable por unidad. Eso lo vamos a fijar también. Y lo vamos a multiplicar por la demanda. Para tener los costos totales en este nivel de demanda, en 250 unidades. ¿Estamos ahí? ¿Alguien se quedó? ¿Todos van ahí? Perdonen, ¿cómo dice que era lo de ingresos? ¿Perdón? ¿Cómo dijo que era para obtener los datos de ingresos? De ingreso únicamente multiplicamos la demanda por el precio.
Solo fijen su celda de precio para que les vaya dando el dato ahí que necesitan. Gracias, licenciada. A la orden. Y para los costos totales, tomamos los costos fijos. En este caso, como estamos calculando los costos totales de la opción 1, ¿verdad? En la columna D, tomo el costo fijo de la opción 1, que es comprar la pieza, en este caso es 0. Le sumo el costo variable por unidad, y ese costo variable también lo fijo, ¿verdad? Para que no me vaya a tener problema. Y lo multiplico por la demanda. Ese dato no lo vayan a fijar, porque si no, no les va a salir el resultado. Entonces, esa última celda es la demanda, la que tengo yo en la columna B. ¿Sí? Y ya únicamente le doy Enter. Y ya me van a salir mis costos totales para todos los niveles de demanda. ¿Sí? Y hago lo mismo con la opción 2. Esto hice con la 1, ¿verdad? Costos fijos de la opción 2, fijé la celda, más el costo variable, fijé la celda, y lo multipliqué por la demanda. Esto no lo fijo, este último no lo fijo. Y ya tengo mi costo total de la opción 2 para cada nivel de demanda. ¿Estamos ahí? ¿Alguien tiene dudas en este punto? ¿Estamos bien? Bueno. Ahora tenemos nuestro costo total para la opción 3. Entonces tenemos nuestro costo fijo, fijo la celda, costo variable, fijo la celda, y lo multiplico por el nivel de demanda. Y ya tenemos ahí nuestro costo total para la opción 3. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Todos finalizaron su tablita? ¿No la finalizaron? ¿Alguien tiene duda? ¿Se quedó en algún punto? ¿Me pueden decir para poder volver a explicar esa parte? Y aquí solo para corroborar, voy a marcar la fila de los datos que yo obtuve en función de la demanda que me dijeron, que era 2,000. Me dijeron, suponiendo una demanda de 2,000, bueno, entonces aquí tengo mi celda de 2,000 unidades. Mis ingresos en ese punto iban a ser 600,000. Los costos totales de la opción 1, 400,000. Los costos totales de las opciones 2 y 3, de 230,000 cada uno. ¿Sí? Entonces ahí tengo esa parte concluida. ¿Alguien, el costo total 3? Igual Esmeralda. Ahorita te indico acá. Costo fijo, opción 3. Fijo la celda, más costo variable por unidad. Fijo la celda por el nivel de demanda. Costo fijo, más costo variable, ambas celdas las fijo. Luego multiplico este último, obviamente, por la demanda. Y ya tenemos el monto ahí. ¿Estamos ahí? ¿Finalizaron todos su tableta? Gracias. Ok, a la orden. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Vamos a construir nuestra gráfica el día martes. ¿Oyeron? Entonces, para los que no concluyeron su tablita, que no pudieron hacerlo en su computadora, van a tener chance de hacerlo así como está. Les voy a mandar una captura de pantalla al grupo para que lo trabajen. ¿Dónde están? Y lo puedan trabajar, quienes no lo han hecho, ¿verdad? Para poder avanzar y con base a eso ya ustedes estructurar sus propias gráficas. Esto, chicos, les va a servir para cuando
vayan a desarrollar sus proyectos, los que vayan a elegir EPS, o si en una tesis ustedes van a desarrollar algún proyecto para su graduación, ¿verdad? Cómo estructurar ustedes su propio punto de equilibrio. Y no es que sea malo, ¿verdad? Pero me ha pasado que buscan a sus compañeros CPA para que les haga esto, pero ustedes también pueden hacerlo, ¿sí? Así que nosotros como administradores no solo sabemos hacerlo, sino que tomamos decisiones con base a los resultados que estamos obteniendo. Entonces, por favor, aprendan a hacer esto, ¿verdad? Si les cuesta todavía un poquito usar su Excel, pues vayan tratando de practicar, ¿verdad? Y algún curso, ¿verdad? Ya les he comentado de algún curso que está ahí libre en ITCAP para que puedan sacarlo. O hay otras opciones, ¿verdad? Donde ustedes pueden ir desarrollándose en esta parte. Entonces lo vamos a dejar por ahí. Hoy, solo por favor, quisiera que colocaran en la asistencia una definición del punto de equilibrio. Definición del punto de equilibrio en la asistencia, por favor. Ahí les coloqué ya en el chat esa parte. Y si Dios lo permite, entonces nos vemos el día martes. Les deseo a todos un excelente fin de semana desde ya. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente.